La botellita de cristal fue escrita cuando Lovecraft tenía apenas 8 años, convirtiéndose en la obra narrativa más antigua que se conserva del autor. Y no solo eso, cada libro tiene una historia, hay manuscritos que nacieron de pesadillas vívidas de su autor, otros relatos reflejan las fobias y las grandes manías que tenía Lovecraft, y otros cuantos son simplemente inquietantes. Pero también te diré a cuál de sus 3 sagas principales pertenece cada uno de sus relatos y ordené esta lista por año de escritura, no de publicación. Continuemos. La cueva secreta o la aventura de John Less. Escrita con apenas 8 años, el relato ya muestra elementos que usaría en su obra adulta. El misterio del cementerio. Escrita con apenas 8 años, fue el primer intento de Lovecraft de escribir una historia con elementos sobrenaturales. El buque misterioso. Ya demuestra la influencia de Julio Verne y la literatura de exploración. No fue publicada hasta 1959. La bestia de la cueva. Escrita con apenas 14 años, es la primera obra donde se puede reconocer claramente el estilo que desarrollaría como escritor adulto. El alquimista. Escrita con apenas 17 años, está fuertemente inspirada en la literatura gótica, especialmente en Edgar Allan Poe y Horace Walpole. La tumba. Marca el verdadero inicio de la carrera literaria de Lovecraft después de casi una década sin escribir ficción. Dagon es el primer relato donde aparece un horror verdaderamente cósmico y el primer eslabón de los mitos de Cthulhu que te explicaré más adelante. Una semblanza del Dr. Samuel Johnson. Es una imitación deliberada del escritor James Boswell. Fue escrita como un ejercicio literario. Dulce Ermengarde es una parodia deliberada de los melodramas románticos de principios del siglo XX. Polaris nació a partir de un sueño que Lovecraft tuvo durante una noche de fiebre. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle una vuelta a mi canal donde tengo videos similares, perro. ¡Quiero visitas, chingada madre! Al otro lado de la barrera del sueño. Anticipa conceptos muy cercanos a la ciencia ficción moderna, como dimensiones paralelas y diferentes estados de conciencia. Memoria. De apenas una página, introduce uno de los temas favoritos del autor, la insignificancia de la humanidad frente al paso del tiempo. El viejo Books. Fue escrito para convencer a su amigo Alfred Galpin de abandonar el alcohol. La transición de Juan Romero. Fue escrita tras escuchar relatos sobre minas profundas en el oeste estadounidense. La nave blanca. Lovecraft la consideraba una de sus mejores narraciones tempranas y es el primer eslabón del ciclo onírico que te explicaré más adelante. La maldición que cayó sobre Sarnath. Nació después de que Lovecraft contemplara la obra del artista irlandés Sidney Syme. El testimonio de Randolph Carter. Randolph Carter sería el protagonista de todo un ciclo de relatos que te explicaré más adelante. El viejo terrible. Lovecraft sitúa la acción en Kingsport, ciudad ficticia basada en Marblehead, Massachusetts. El árbol es una de las pocas historias ambientadas completamente en la antigua Grecia. Los gatos de Ultar. Neil Gaiman, el escritor de Coraline, ha mencionado esta historia entre sus favoritas de Lovecraft. Celephais presenta por primera vez la ciudad de Celephais, que volvería a aparecer en varias obras posteriores. Hechos concernientes al difunto Arthur Jermyn y su familia. Introduce la idea de que descubrir los propios orígenes puede ser más aterrador que enfrentarse a un monstruo. La calle refleja el clima de miedo existente en Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial y durante el llamado Primer Terror Rojo. Nyarlathotep nació después de un sueño extraordinariamente vívido que Lovecraft describió en una carta. La lámina de la casa fue el primer relato de Lovecraft publicado en la revista The National Amateur. Hasta aquí ya se aprecia una evolución muy clara. De los cuentos infantiles de aventuras pasa al terror gótico influenciado por Poe y finalmente comienza a surgir el horror cósmico. Continuemos. Los otros dioses. Introduce por primera vez la idea de que existen dioses aún más antiguos que los conocidos. El templo. Toda la historia transcurre dentro de un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Ex Oblivion. El relato gira en torno al deseo de abandonar la existencia más que al miedo a la muerte. La ciudad sin nombre. La revista Weird Tales rechazó inicialmente el relato. La búsqueda de Iranon está inspirada en los cuentos de hadas de Lord Dunsany. El extraño está construido fundamentalmente como un relato gótico de aislamiento, identidad y descubrimiento. La ciénaga lunar. Lovecraft la escribió para una reunión de un grupo informal de escritores. Sería leída en una reunión del grupo en Día de San Patricio. Esto explica su ambientación irlandesa. Del más allá. Fue adaptada al cine por Stuart Gordon en 1986. La música de Eric Zahn. Lovecraft la consideraba una de sus mejores historias. Herbert West, Reanimador, fue publicado originalmente por entregas en 6 números consecutivos en la revista Homebrew. Hypnos explora la obsesión por alcanzar estados superiores
niveles de conciencia mediante los sueños y es parte del ciclo onírico. Lo que trae la luna está escrito como un poema en prosa y apenas ocupa una página. Azathoth es un fragmento sin terminar que acabaría sirviendo de base para escribir La búsqueda en sueños de la ignota Kadath. El Sabueso introduce por primera vez el Necronomicon como libro maldito. El miedo que acecha fue escrito por encargo para una revista pulp y se publicó dividido en 4 entregas. Las ratas de las paredes, publicado en Weird Tales, es uno de los relatos que ayudaron a consolidar su relación con la revista. Lo innombrable. El relato funciona casi como una discusión literaria sobre si algo puede ser demasiado horrible para describirse. El Festival fue escrito como una historia de Navidad bastante poco convencional. Ashes, en colaboración con Clifford Eddy Jr., fue uno de los escritores jóvenes a quienes Lovecraft ayudó durante sus años en el periodismo amateur. El Devorador de Fantasmas, en colaboración con Clifford Eddy Jr., es precisamente este tipo de escritos los que han provocado discusiones sobre cuánto de las historias deben atribuirse a Lovecraft. Esto te lo explicaré un poco más adelante. Los Muertos Amados, en colaboración con Clifford Eddy Jr., es una de sus colaboraciones más conocidas. Sordo, Mudo y Ciego, en colaboración con Clifford Eddy Jr., durante esta época el autor dependía cada vez más económicamente de sus trabajos de revisión para otros escritores. Bajo las pirámides, fue encargado a Lovecraft por Harry Houdini, que quería publicar una historia basada en una experiencia que supuestamente había vivido en Egipto. La Casa Evitada. Inicialmente, Lovecraft tuvo dificultades para conseguir publicarla. El horror de Red Hook es uno de los textos donde más claramente aparecen las actitudes xenófobas del autor. Él, el protagonista, visita una versión sobrenatural de Nueva York. En la cripta, fue publicado inicialmente en la revista amateur The Tryout y no en Weird Tales. Un dato importante es que Lovecraft no vivía de publicar sus propios relatos. Durante buena parte de estos años ganó dinero haciendo revisiones para otros escritores, pero solo en las que modificó parte significativa las he mencionado como colaboraciones. Continuemos. El Descendiente. Lovecraft abandonó el texto antes de convertirlo en una historia completa y durante décadas permaneció prácticamente desconocido. Aire Frío. Fue publicado en Tales of Magic and Mystery en marzo de 1928. La Llamada de Cthulhu. El relato utiliza una estructura de documentos, testimonios y fragmentos como si el lector estuviera reconstruyendo una conspiración. Dos botellas negras. En colaboración con Wilfred Blanche Tellman, Lovecraft realizó una revisión y corrección importante en este relato. El modelo de Pigman. Escritores amigos de Lovecraft como Robert Bloch y Auguste Derleth retomaron al personaje y a los ghouls en relatos posteriores. La Llave de Plata. La historia es una defensa de la imaginación frente a la monotonía de la vida adulta. La extraña casa elevada entre la niebla. Es una de las historias más claramente influenciadas por Lord Dunsany. La búsqueda en sueños de la ignota Kadath. Es la obra narrativa más extensa del autor hasta ese momento y nunca fue publicada mientras estaba en vida. El caso de Charles Dexter Ward. Providence vuelve a funcionar como escenario principal, incluyendo edificios y calles reales. El color que cayó del cielo. Fue publicado en Amazing Stories, una revista especializada en ciencia ficción. Gente muy antigua. Es un fragmento basado en un sueño, nunca fue desarrollado como relato completo. La prueba final, en colaboración con Adolphe de Castro, es un buen ejemplo de por qué resulta complicado decidir qué significa exactamente obra de Lovecraft. Algunas revisiones terminaron siendo prácticamente relatos nuevos escritos por él. Historia del Necronomicon. Lovecraft inventó una genealogía completa del Necronomicon, autor, título original, traducciones, censuras y ejemplares existentes. La cosa a la luz de la luna. Este tiene una aclaración importante. El texto no fue escrito originalmente para su publicación. Nació de una carta que Lovecraft le envió a su amigo Donald Wandrei, donde describía una pesadilla que tuvo. Años después, el autor Chapman Misk tomó este fragmento y la estructura de la carta de Lovecraft para darle forma de relato corto de horror. La maldición de Jig, en colaboración con Celia Bishop, fue escrito como una revisión para la escritora, quien proporcionó la idea inicial. Evid es esencialmente una pieza humorística y no un relato de horror convencional. El horror de Dunwich. A pesar de que hoy es considerado uno de sus clásicos, el autor recibió un pago relativamente bajo para los estándares de esa época. El verdugo eléctrico. En colaboración con Adolphe de Castro, Lovecraft transformó considerablemente el material original escrito por
por Castro. El túmulo. Celia Bishop proporcionó la idea inicial, pero Lovecraft desarrolló una historia muchísimo más extensa y compleja, por lo que no es considerada una colaboración. El que susurra en la oscuridad es uno de los mejores ejemplos de la combinación entre horror cósmico y ciencia ficción que caracterizó la etapa madura de Lovecraft. El lazo de Medusa, en colaboración con Celia Bishop, mezcla el mito clásico de la gorgona con elementos de horror y cultos a las serpientes. En las montañas de la locura, Lovecraft preparó una cantidad extraordinaria de material para la historia. El manuscrito conservado en la Universidad de Brown incluye notas argumentales y material de planificación, además del manuscrito original. Borrador descartado de La sombra sobre Innsmouth. El borrador permaneció inédito durante años y no apareció publicado hasta 1944, después de la muerte de Lovecraft. La sombra sobre Innsmouth es una de las pocas historias que tuvo una edición en libro durante su vida y apareció en 1936 bajo Visionary Publishing. La trampa, en colaboración con Henry Whitehead, ambos mantenían correspondencia y compartían intereses por el folclore, la literatura fantástica y lo sobrenatural. Aclarando un poco más el tema de las colaboraciones, solo estoy mencionando los títulos en los que modificó parte considerable del texto o lo reescribió por completo, pero si quieres una lista con todas las obras con las que Lovecraft tuvo algo que ver, te recomiendo The Annotated Revisions and Collaborations of H.P. Lovecraft, escrito por su biógrafo S.T. Joshi, aunque este libro solo está disponible en inglés. Continuemos. Los sueños en la casa de la bruja. Combina matemáticas avanzadas y brujería. La biblioteca de Miskatonic sirve precisamente como puente entre ambos mundos. El hombre de piedra. En colaboración con Hazel Held, como en muchas de sus colaboraciones, la historia parte de una idea de Held que Lovecraft desarrolló y reescribió. El horror en el museo. Fue escrita como una revisión para Hazel Held y Lovecraft terminó interviniendo de manera tan profunda que hoy se incluye entre sus obras. A través de las puertas de la llave de plata. En colaboración con Hoffman Price, quien era del llamado Círculo de Lovecraft, la historia conecta directamente con Randolph Carter, la llave de plata y las tierras del sueño. Muerte alada. En colaboración con Hazel Held, la narración comienza con un cadáver y unas extrañas marcas escritas en el techo, utilizando una estructura casi detectivesca. Fuera de los eones. En colaboración con Hazel Held, forma parte de las revisiones sustanciales que Lovecraft realizó para ella. El ser en el umbral. Fue publicada en 1937, apenas unos meses antes de la muerte de Lovecraft. El clérigo malvado. Es un fragmento y fue publicado póstumamente en Weird Tales en 1939. El horror en el cementerio. En colaboración con Hazel Held, el relato utiliza un cementerio rural como escenario y gira alrededor de un enterrador particularmente desagradable. El tesoro de la bestia hechicera. En colaboración con Robert Barlow, permaneció prácticamente desconocido durante décadas y no apareció publicado hasta 1994. La matanza del monstruo. En colaboración con Robert Barlow, forma parte de las pequeñas piezas humorísticas que Lovecraft escribió junto al joven Barlow. El libro es un fragmento incompleto y fue escrito hacia el final de la vida de Lovecraft. El árbol de la colina. En colaboración con Duane Rimmel, Lovecraft trabajó sobre un texto de Rimmel y lo transformó considerablemente. La batalla que terminó el siglo. En colaboración con Robert Barlow, es una pieza humorística y satírica, no un relato de terror. La sombra de otro tiempo. Durante décadas los lectores no tuvieron acceso al texto exactamente como fue escrito. El descubrimiento posterior de su manuscrito permitió reconstruir una versión corregida y demostrar que las ediciones anteriores contenían numerosos errores, omisiones y transcripciones incorrectas. Hasta que todos los mares. En colaboración con Robert Barlow, es una historia breve sobre un futuro en el que los océanos de la Tierra están desapareciendo. Colapsando Cosmos. En colaboración con Robert Barlow, está mucho más cerca del humor absurdo que del horror cósmico tradicional. El desafío de lo desconocido. Es una de las colaboraciones más curiosas del autor. Participaron 5 escritores: C.L. Moore, A. Merritt, Robert E. Howard, Frank Belknap Long y Lovecraft. Cada escritor escribió una parte de la historia continuando lo que había dejado el anterior. La exhumación. En colaboración con Duane Rimmel, Lovecraft trabajó sobre su material siguiendo el patrón habitual de sus colaboraciones. El diario de Alonzo Typer. En colaboración con William Lumley, el personaje desaparece mientras investiga conocimientos ocultos y el diario constituye prácticamente
prácticamente la única pista sobre su destino. El Morador de las Tinieblas fue la última obra importante que Lovecraft terminó. En los muros de Eryx, en colaboración con Kenneth Sterling, está narrado desde el punto de vista de un explorador de un futuro en otro planeta. El Océano Nocturno, en colaboración con Robert Barlow, es una historia mucho más atmosférica que narrativa. El mar nocturno funciona prácticamente como el protagonista, siendo esta la última colaboración de Lovecraft antes de morir. Ahora podemos clasificar la obra de Lovecraft en diferentes sagas o ciclos con sus mejores trabajos por si quieres hacer una maratón o acercarte a su literatura. Empecemos con el ciclo onírico. Esta es la faceta más fantástica de Lovecraft. Aquí predominan los sueños, ciudades imposibles, dioses antiguos y viajes por mundos imaginarios. Te dejo la lista para no alargar el video mencionando uno por uno. Luego la saga más famosa, los mitos de Cthulhu. Aquí aparece el Lovecraft más conocido, entidades cósmicas, cultos secretos, libros prohibidos y civilizaciones anteriores a la humanidad. También tenemos la subsaga de Randolph Carter, que puede leerse como parte del ciclo onírico y que se compone de estos relatos. Y por último te dejo esta lista a la que le llamaremos obras macabras, con historias que representan a Lovecraft del horror clásico pero que no pertenecen a las sagas anteriores. Y tú que llegas hasta el final, significa que el algoritmo nos ha unido. Deja un comentario. Puedes adquirir toda la narrativa de Lovecraft o parte de ella a través de mi enlace de referido en la descripción y apoyar al canal. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la siguiente.